En España, la investigación en gamapatías monoclonales, en particular en mieloma múltiple, pero también en la amiloidosis primaria o amiloidosis por cadenas ligeras, siempre ha sido uno de los aspectos fundamentales de desarrollo y de hecho la participación tanto en la investigación, por ejemplo en los aspectos de diagnóstico y de seguimiento de la enfermedad, pero también la participación en ensayos clínicos a nivel europeo e internacional. La hematología española siempre ha estado allí y no solamente en el caso del simposio, no solamente en la investigación y los avances en la enfermedad, sino también, por ejemplo, tomando las riendas de un evento tan importante como este a nivel mundial, que ponga al país en el mapa del estudio de la amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad compleja porque se produce por el depósito de las proteínas, de ciertas proteínas del cuerpo que están presentes normalmente, pero que por algún cambio no se pliegan adecuadamente y se depositan formando una sustancia que se llama amiloide. Esta sustancia se deposita en ciertos órganos que pueden ser particularmente de importancia el corazón, el riñón y a veces también los nervios periféricos, el hígado y muchos otros, produciendo que estos órganos no funcionen adecuadamente. La amiloidosis primaria o amiloidosis por cadenas ligeras es la amiloidosis más frecuente, con mucho. Allí la proteína que se pliega inadecuadamente y se deposita es una parte de la estructura de las inmunoglobulinas de nuestros anticuerpos, que se llama la cadena ligera. Esta cadena es producida por una pequeña cantidad usualmente de células plasmáticas, las células que producen los anticuerpos, que tienen un comportamiento maligno, pero que producen enfermedad fundamentalmente al producir este anticuerpo anormal. En la amiloidosis primaria se trata generalmente con tratamientos similares a los que tratamos al mieloma múltiple o otras enfermedades malignas de la médula ósea, utilizando quimioterapia, más recientemente otros tipos de agentes, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales e inclusive el trasplante autólogo de médula ósea. La amiloidosis por TTR es diferente en el sentido, está un poco más alejada de la hematología porque en este caso la proteína es una proteína que normalmente producimos para el transporte de ciertas sustancias en la sangre, pero que puede acumularse o bien por la edad, que es la forma que llamamos senil o no mutada, o por mutaciones que están presentes al momento del nacimiento, pero que se desarrolla la enfermedad a lo largo de la vida, que es la que llamamos la amiloidosis por TTR o por trastirretina mutada. Por tanto, son importantes de conocerlos toda la comunidad, no solo los hematólogos, sino que son enfermedades multidisciplinarias que requieren la participación de nefrólogos, cardiólogos, inmunólogos, bioquímicos, patólogos, etcétera, para el diagnóstico diferencial, porque el tratamiento es muy, muy diferente en cada uno de los casos. En la amiloidosis primaria, aparte de avances en cuanto a aspectos de diagnóstico, también en el diagnóstico del tipo de proteína, en la monitorización de la enfermedad, pero también hay avances en el tratamiento con la incorporación de nuevos fármacos, por ejemplo, avances en algunos inhibidores de proteasoma, en el uso de anticuerpos monoclonales en esta enfermedad, que benefician a los pacientes, tanto aquellos que recaen de luego la enfermedad después de la primera línea, pero también al momento del diagnóstico. En la amiloidosis por TTR, uno de los aspectos más fundamentales es el diagnóstico precoz y más acertado, en particular de las formas no mutadas o seniles, que pasaban muchas veces desapercibidas y ahora se reconocen, en particular en la comunidad cardiológica. Y también hay mucha más sensación de pesquisa y de buscar activamente la amiloidosis en todas sus formas, pero también en las formas TTR mutadas, para las cuales además en las formas por TTR están existiendo pequeñas moléculas con mecanismos de acción muy innovadores que están permitiendo tanto la estabilización de esta proteína en la sangre o bien reducir la producción de esta proteína en el hígado y de esa forma retrasar o evitar la progresión de esta enfermedad.